El rastro de sangre atravesaba la nieve virgen como un hilo rojo que se deshacía en la oscuridad. Owen Fletcher lo siguió hasta el corazón de la ventisca. Cada paso lo hundía más en el silencio blanco. Los inviernos de Wyoming no perdonaban los errores. Pero algo en esas gotas carmesí, demasiado brillantes, demasiado deliberadas, lo impulsaron hacia adelante. El rastro desapareció bajo un montículo de nieve al pie de un pino marcado por un rayo. Owen escarbó con los dedos desnudos hasta que encontró algo cálido. Pelaje. Liberó a la criatura. Esta gimió. De vuelta en la cabaña, el rostro de Piper se materializó en la ventana, pálido tras el cristal esmerilado. No había sonreído desde el funeral. Owen acunó a la criatura contra su pecho, con los ojos abiertos, amarillos como el sol de invierno. A través del hielo. Lo miraron con una claridad que le aceleró el pulso. Inteligencia, reconocimiento, como si lo hubiera estado esperando. La sangre en su pelaje ya se oscurecía. Bajo la mugre, las heridas parecían demasiado superficiales para la cantidad de sangre en la nieve, y el patrón donde la había encontrado, circular, deliberado, como si algo hubiera estado merodeando, vigilando. Debería haberse preguntado qué había dejado esas huellas. Owen cargó a la criatura a través de la puerta de la cabaña, sacudiéndose la nieve de los hombros. El calor del interior lo golpeó como un muro, y de repente sintió un hormigueo en los dedos al recuperar la circulación. Piper estaba de pie en el centro de la sala, con su suéter extragrande colgando más abajo de las rodillas y el cabello oscuro enredado por el sueño. Tenía 9 años desde hacía 3 meses. En ese tiempo, Owen la había visto encogerse como papel, cada pliegue permanente. ¿Qué pasa? Su voz salió débil, pero era más de lo que había dicho en toda la semana. Owen miró el bulto en sus brazos. La criatura había dejado de gemir. Sus ojos, esos inquietantes ojos amarillos, siguieron los movimientos de Piper mientras se acercaba. No con la simple curiosidad de un animal joven, sino con algo más. Tal vez una evaluación o el reconocimiento de algo que Owen no podía ver. Un cachorro, creo, lo encontró en el bosque. La mentira le salió fácil porque quería que fuera verdad. Necesitaba que fuera verdad por la forma en que el rostro de Piper había cobrado vida de repente. El color volvía a sus mejillas, que habían estado grises durante demasiado tiempo. Extendió la mano lentamente, su pequeña mano temblando. La criatura olfateó sus dedos y luego presionó su hocico contra su palma. Un sonido retumbó desde su pecho. No era exactamente un ronroneo, no era exactamente un gruñido, sino algo intermedio que hizo que a Owen se le erizaran los pelos de la nuca. La sonrisa de Piper iluminó su rostro como el amanecer. La primera sonrisa genuina desde que enterraron a su madre en septiembre. Owen sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Fuera lo que fuese esa cosa, fuera cual fuese el instinto que le gritaba que la devolviera a la nieve, no podía. No cuando su hija por fin miraba algo más que la silla vacía en la mesa. ¿Podemos quedárnoslo? Los ojos de Piper se encontraron con los suyos, grandes y suplicantes. Owen dejó a la criatura sobre la alfombra gastada. Se sostenía sobre patas temblorosas, más pequeña que una caja de pan, con las costillas visibles a través del pelaje enmarañado. La sangre se había secado formando vetas a lo largo de su costado. Pero, cuando Owen miró las heridas más de cerca, ya estaban empezando a cerrarse, sanando más rápido de lo debido. Se dijo a sí mismo que era el calor de la casa. Se dijo a sí mismo que se lo estaba imaginando. Veremos cómo está esta noche, dijo Owen, sabiendo ya que había perdido la discusión en el momento en que Piper sonrió. Ella se arrodilló, y la criatura se acurrucó en su regazo con una gracia sorprendente. Se enroscó allí, observando a Owen por encima de su hombro con esos ojos amarillos que parecían brillar a la luz del fuego. La inteligencia le devolvió la mirada. Antigua y paciente. Owen se giró para coger toallas,
intentando sacudirse la sensación de haber invitado a su casa a algo que no comprendía. Le pusieron As por su pelaje grisáceo, porque Piper decía que le recordaba al fuego que los mantenía calientes durante las noches de invierno. Owen limpió las heridas mientras Piper sostenía a As, susurrándole palabras de consuelo al oído. Las heridas eran extrañas. 3 cortes paralelos a lo largo de las costillas. Demasiado precisos para ser de una caída, demasiado superficiales para ser de un depredador, a menos que algo hubiera estado jugando con él. Probándolo. Owen había visto a gatos hacer eso con ratones. Esa noche, Owen permaneció despierto en su habitación, escuchando el viento aullar alrededor de los rincones de la cabaña. Al final del pasillo, oyó a Piper moverse, acomodando a As en un nido de mantas junto a su cama. Su voz flotaba en la oscuridad, contándole a la criatura historias sobre su madre. Historias que no había podido contarle a Owen. Como su madre solía trenzarle el cabello. Como olía a lavanda y humo de leña. Como el cáncer había llegado rápido y cruelmente, sin dejar tiempo para despedidas como es debido. Owen se frotó los ojos con las palmas de las manos. Se habían mudado a Wyoming hacía 2 años por el trabajo de Sarah en la estación de investigación. Ella había estado estudiando las poblaciones de lobos grises, siguiendo su regreso a la región tras décadas de ausencia. La ironía no le pasaba desapercibida ahora, tumbado allí en la oscuridad mientras algo que quizá no fuera un perro dormía al final del pasillo. Sarah habría reconocido a As a primera vista. Había pasado años aprendiendo a distinguir las huellas del lobo de las de perro, los excrementos del lobo de los de coyote. Conocía la diferencia en la estructura ósea, en la forma en que se movían, en la inteligencia que se escondía tras sus ojos. Pero Sarah se había ido, y Owen era solo un escritor independiente que trabajaba desde casa y no sabía nada de vida salvaje, salvo lo que había aprendido en las conversaciones de su esposa durante la cena. Sabía que los lobos estaban regresando a Wyoming. Sabía que algunos ganaderos los odiaban. Algunos conservacionistas los veneraban. Sabía que estaban protegidos por la ley federal en algunas zonas. En otras, eran presa fácil. Sabía que podían ser peligrosos. También sabía que su hija se reía por primera vez en 2 meses. La primera semana transcurrió en una vorágine de normalidad que se sintió como un regalo. As comía de todo: pollo, ternera, la cara comida para perros que Owen compraba en el pueblo más cercano, a 40 minutos de distancia. La criatura crecía visiblemente cada día, con las patas alargándose y el pecho ensanchándose. Al 5.º día, duplicó su tamaño. Al 7.º, era tan grande como un border collie. Owen se decía a sí mismo que algunas razas crecían rápido. Se decía que los grandaneses podían engordar 5 kilos por semana cuando eran cachorros. Pero As no se movía, como ningún perro que Owen hubiera visto. Se deslizaba por la cabaña con una gracia fluida, saltando sobre las tablas crujientes del suelo con las que Owen siempre chocaba, sorteando los muebles en la oscuridad sin tropezar con nada. Sus orejas giraban independientemente, siguiendo sonidos que Owen no podía oír. Y nunca ladró, ni una sola vez. En cambio, emitía sonidos bajos, con la garganta, gemidos y resoplidos, y algo que casi sonaba como palabras si no prestabas atención. Piper se había transformado. Se levantaba temprano para sacar a As. Se quedaba despierta hasta tarde jugando con él. Le hablaba constantemente. El color había vuelto a su rostro. Volvía a comer bien. Por la noche, Owen la buscaba y la encontraba dormida con una mano enterrada en el espeso pelaje de As. Ambos respiraban al unísono. Los ojos amarillos de la criatura se abrían cuando Owen aparecía en la puerta, observándolo con esa inquietante inteligencia, pero sin apartarse nunca del lado de Piper. Owen intentaba no pensar en cómo As observaba la arboleda a través de las ventanas. Intentaba no notar cómo las orejas de la criatura se aguzaban ante los sonidos del bosque, cómo todo su cuerpo se quedaba inmóvil y tenso,
como a veces se quedaba mirando la oscuridad más allá de la luz del porche durante horas sin moverse. Intentaba no recordar que cuando encontró a Ash, algo lo había estado rodeando en la nieve, protegiéndolo o cazándolo. 3 semanas después, Owen estaba partiendo leña detrás de la cabaña cuando oyó gritar a Piper. Soltó el hacha y corrió, las botas resbalando en el hielo, martillando con tanta fuerza que su visión se nubló. Entró de golpe por la puerta trasera y encontró a Piper pegada a la encimera de la cocina, con los ojos muy abiertos. Ash se interpuso entre ella y la ventana, con el pelo erizado, y los labios retraídos, mostrando unos dientes que parecían demasiado largos y afilados. El gruñido que emanaba de su pecho no se parecía en nada al de un perro. Era más profundo, más salvaje, un sonido que eludía la mente racional de Owen y se dirigía directamente a la parte de su cerebro que recordaba haber sido presa. ¿Qué ha pasado?, preguntó Owen con voz ahogada. Piper señaló la ventana con mano temblorosa. Owen miró. Primero, no vio más que pinos cubiertos de nieve y un cielo gris. Entonces, un movimiento llamó su atención. Algo grande y oscuro se deslizaba entre los árboles a unos 100 metros. Desapareció antes de que pudiera enfocar la vista. Había algo ahí fuera, susurró Piper. Algo grande. Ash lo vio. Primero. La criatura seguía gruñendo, un retumbo continuo como un trueno lejano. Owen se acercó a la ventana, pegando la cara al frío cristal. La hilera de árboles permanecía inmóvil. Nada se movía, salvo las ramas mecidas por el viento. Pero en la nieve, apenas visible al borde del claro, pudo ver huellas, grandes, caninas, muy separadas entre sí, como si lo que las hubiera dejado hubiera estado corriendo. A Owen se le secó la boca. Miró a Ash, que había dejado de gruñir, pero seguía tenso, concentrado en el bosque. Los hombros de la criatura le llegaban ahora a la cintura a Piper. Sus patas eran del tamaño del puño de Owen, y su cara también. Owen había estado intentando no mirar demasiado de cerca la cara de Ash, pero ahora no podía evitarlo. El hocico era demasiado largo, demasiado afilado. Las orejas demasiado altas y móviles, los ojos demasiado separados. Esto no era un perro. Nunca había sido un perro. Piper, dijo Owen con cuidado. Lleva a Ash a tu habitación. Quédate allí hasta que vaya a buscarte. Su hija empezó a protestar, pero algo en la voz de Owen la detuvo. Tomó a Ash por el cuello. La criatura se fue fácilmente, aunque ahora pesaba más que ella, y desapareció por el pasillo. Owen oyó cerrarse la puerta. Cogió el móvil y abrió Google. Le temblaban los dedos al teclear. Cachorro de lobo gris. Identificación. La pantalla se llenó de imágenes. Cachorros con patas enormes. Pelaje espeso y ojos amarillos. Se parecían exactamente a los que Ash tenía hacía un mes. Owen buscó lobos adultos. Se parecían exactamente a en lo que se estaba convirtiendo Ash. La conexión a Internet era inestable tan lejos del pueblo, pero Owen consiguió acceder a un foro de fauna salvaje. Alguien publicó que había encontrado un cachorro de lobo y pidió consejo. Las respuestas fueron unánimes y urgentes. No intentes quedártelo. Los lobos no se pueden domesticar. Su impronta es diferente a la de los perros. A los 6 meses, se vuelven peligrosos. Ponte en contacto con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre inmediatamente. A Owen se le entumecieron las manos. 6 meses. Ash tendría quizás 3 meses ahora, si la suposición de Owen era correcta. Lo que significaba que tenían tiempo o que no tenían tiempo en absoluto. No sabía qué le asustaba más. Unos golpes en la puerta. Lo hicieron saltar tan fuerte que se le cayó el teléfono. El corazón de Owen todavía latía con fuerza por el grito de Piper, por las huellas en la nieve, por la revelación sobre Ash. Se dirigió a la puerta en piloto automático, con la mente aún dando vueltas. Cuando la abrió,
Una mujer estaba en su porche. Tendría unos 35 años. Cabello oscuro, recogido en un moño tirante. Rasgos afilados, acentuados por el frío. Llevaba vaqueros y una chaqueta de lona, ropa de civil. Pero algo en su postura, con los pies bien plantados, los hombros erguidos y la mirada ya catalogando todo a su alrededor, gritaba: agente federal, científica o ambas. Owen Fletcher. Su voz era profesionalmente neutral. Cuando Owen asintió, ella no le ofreció la mano. Soy la doctora Bean Caldwell, de la Agencia de Protección de la Vida Silvestre. Necesito hablar con usted sobre un animal que quizás encontró hace aproximadamente 3 semanas. A Owen se le heló la sangre. Su mente repasó las posibilidades. ¿Lo habría visto alguien con cenizas? ¿Lo habrían denunciado? El vecino más cercano estaba a 8 kilómetros. A menos que no sepa de qué me habla. La expresión de Brin no cambió, pero sus ojos se desviaron, recorriendo el interior de la cabaña. Señor Fletcher, no estoy aquí para meterlo en problemas, pero necesito que entienda la situación. Hace 3 semanas, nuestro equipo estaba rastreando una manada de lobos grises a unos 24 kilómetros al norte de aquí. Marcamos a varios miembros, incluyendo a una hembra que había parido recientemente. Durante una tormenta de nieve, perdimos la señal de uno de los cachorros. Según los datos de rastreo, ese cachorro habría estado en esta zona. Sacó una tableta, tocó la pantalla y le mostró un mapa con puntos y líneas de colores. Owen reconoció su propiedad. Un punto rojo estaba casi exactamente donde había encontrado a As. Nuestros protocolos exigen que recuperemos a cualquier animal marcado. Los lobos grises están protegidos federalmente en esta región. Poseer uno, incluso sin saberlo, viola la ley de especies en peligro de extinción. Encontré un cachorro, dijo Owen, y odió lo débil que sonaba su voz. Un perro. Se estaba muriendo en la nieve. ¿Puedo verlo? El tono de Brin dejó claro que no era realmente una pregunta. Owen se quedó paralizado en la puerta. Detrás de él, al final del pasillo, pudo oír cómo la puerta de Piper se abría con un crujido. Pasos cortos, luego más pesados. El inconfundible chasquido de las garras sobre la madera. As apareció al final del pasillo, a contraluz de la ventana. El rostro de Brin palideció. La criatura estaba allí, enorme e inconfundible. Su cabeza le llegaba ahora al pecho a Piper. Su pelaje era grueso y gris oscuro, más claro alrededor del hocico y el pecho. Su cola colgaba baja, rozando el suelo. Y sus ojos, esos ojos amarillos que Owen había visto en la nieve, se clavaron en Brin con una mirada depredadora. Durante un largo rato, nadie se movió. El único sonido era el del viento sacudiendo las ventanas y la brusca inspiración de Brin. «Dios mío», susurró. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?» «No él. Eso». Owen sintió el cambio en cómo veía a As, de individuo a espécimen. De compañero de Piper a un problema que necesitaba solución. La ira le quemó el pecho. «Se llama As». La voz de Piper surgió detrás del lobo. Pequeña pero desafiante. «Es nuestro». As la miró de reojo y luego volvió a centrar su atención en Brin. El lenguaje corporal del lobo era ahora legible, ya que Owen sabía qué buscar. Con el peso hacia adelante, las orejas erguidas, todos los músculos tensos. Aún no era agresivo, pero estaba listo. La mano de Brin se movió lentamente hacia el bolsillo de su chaqueta. Owen se interpuso entre ella y As sin pensarlo. «No». Su voz sonó más dura de lo que pretendía. Brin se quedó paralizada. Sus ojos se encontraron con los de él. Algo pasó entre ellos. Tal vez comprensión, o el reconocimiento de lo rápido que esto podía salir mal. «No voy a hacerle daño», dijo con cuidado. «Estaba buscando mi teléfono. Necesito llamar a mi equipo». La mente de Owen se aceleraba. Si llamaba, se llevarían a As, lo llevarían a algún centro. O, peor aún,
Lo devolverían a la naturaleza donde lo habían abandonado, donde algo lo había rodeado en la nieve y donde tal vez no sobreviviría. Piper quedaría devastada. La frágil recuperación de las últimas semanas. Se haría añicos. No, repitió Owen. Por favor, solo. Dame un minuto para pensar. Los ojos de Brin se entrecerraron. Su mano permaneció cerca del bolsillo, pero no buscó el teléfono. Señor Fletcher, entiendo que se encariñó con él. Pero ese animal es un lobo salvaje. En 3 meses entrará en la adolescencia. Se volverá impredecible, peligroso. Podría lastimar a su hija. Él la salvó. Las palabras salieron antes de que Owen pudiera detenerlas. Brin arqueó las cejas. Owen continuó, sabiendo que solo estaba empeorando las cosas, pero incapaz de detenerse. Hace 2 semanas, había un oso negro detrás de la cabaña. El oso persiguió a Piper mientras jugaba afuera. Se interpuso entre ellos. El oso retrocedió. Estaba defendiendo a su manada, dijo Brin, pero su voz había perdido algo de su firmeza. Es comportamiento de lobo. Se ha encariñado contigo, especialmente con tu hija. Pero, señor Fletcher, esa impronta no lo hace. Seguro. Lo hace más peligroso. Los lobos protegen a su manada con agresividad. Si alguien se le acerca, un amigo, un profesor, otro niño, lo verá. Como una amenaza. Owen sintió la verdad de sus palabras como un peso en el pecho. Miró a As, quien seguía observando a Brin con atención fija. Los labios del lobo se habían retraído ligeramente, mostrando las puntas de sus dientes. No era un gruñido, solo una advertencia. Esta es mi familia. Manténganse alejados. ¿Qué pasa si se lo llevan?, preguntó Owen en voz baja. La expresión de Brin se suavizó un poco. Lo llevan a un centro de rescate de fauna silvestre. Tenemos varios criaderos especializados en lobos criados a mano. Él estará con otros de su especie. Eventualmente, si se adapta, podríamos intentar reintroducirlo a una manada. Y si no se adapta, un silencio se extendió entre ellos. Brin apartó la mirada, y Owen tuvo su respuesta. Lobos que no podían ser liberados, que estaban demasiado habituados a los humanos, que representaban un riesgo. Vivían en jaulas o eran sacrificados. Owen apretó los puños. Necesito tiempo, dijo, para explicarle a mi hija. No sabía cómo terminar. Para despedirse de la criatura que le había devuelto la vida a su hija. Para aceptar que había cometido un terrible error al traer a As adentro. Para averiguar cómo viviría con él. Corazón roto de Piper. Brin lo observó durante un largo rato. Owen pudo verla sopesando opciones, calculando riesgos. Finalmente, exhaló lentamente. Se supone que debo informar esto de inmediato, pero te doy hasta mañana. Despídete. Sacó una tarjeta del bolsillo y se la entregó a Owen. Llámame antes de las 8 de la mañana. Si no sé nada de ti, volveré con mi equipo. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Señor Fletcher, lo siento. Sé que esto no es fácil, pero ese animal no es una mascota. Ya ni siquiera es un animal rescatado. Es una criatura salvaje que vive en tu casa, y cada día que la mantienes, se lo pones más difícil a ella y a ti. Bajó los escalones del porche y subió a una camioneta del gobierno que Owen no había visto estacionada junto a los árboles mientras se marchaba. Owen cerró la puerta y se apoyó en ella, sintiéndose vaciado por dentro. Piper estaba de pie en el pasillo, con lágrimas corriendo por sus rostros. Se apretaba contra sus piernas, gimiendo con ese sonido casi humano que no era ni lobo ni perro. Owen abrió la boca para explicar, para consolar, para aliviar esto de alguna manera. Pero antes de que pudiera hablar, la cabeza de As se giró bruscamente hacia la ventana trasera,
interrumpiendo su trago. Ese profundo gruñido comenzó de nuevo, resonando a través del suelo. Owen se dirigió a la cocina y miró hacia afuera. El atardecer teñía la nieve de naranja y rojo. Con esa luz tenue, ahora podía verlos claramente. Siluetas que se movían entre los árboles. No 1, 4, 5 grandes cánidos paseándose. Justo al otro lado del claro. Sus ojos captaron la luz como monedas, dorados e inmóviles, observando la cabaña, observando a As. Papá. La voz de Piper era muy débil. Owen la atrajo hacia sí, interponiendo su cuerpo entre ella y la ventana. As permaneció fijo en el cristal, ese gruñido continuo le hacía doler los dientes a Owen. Los lobos de afuera no se acercaron, pero tampoco se fueron. Se movían de un lado a otro a lo largo del borde del bosque, territoriales y pacientes. Owen pensó en el rastro de sangre que lo había llevado hasta As, el patrón circular en la nieve, la forma en que las heridas habían sido demasiado superficiales, demasiado precisas. No habían intentado matar al cachorro. Lo habían estado marcando, dejándolo atrás. Y ahora habían venido a ver en qué se había convertido. Esa noche, Owen no durmió. Se sentó en la sala con el viejo rifle de su padre sobre su regazo, observando la arboleda a través de la ventana. La manada permanecía apenas visible, sombras moviéndose entre sombras. A veces uno aullaba, un sonido tan diferentes de los suaves aullidos de As que Owen no podía creer que fueran de la misma especie, profundos, melancólicos y ancestrales. As caminaba de un lado a otro al oír esos llamados, moviéndose de ventana en ventana, respondiendo ocasionalmente con sus propios aullidos tímidos que sonaban como preguntas. Piper finalmente se había dormido llorando cerca de la medianoche. Agotada por la emoción. As se había quedado con ella hasta que Owen lo llamó, amasando al lobo donde podía verlo. Ahora As estaba sentado junto a la ventana delantera. Su silueta nítida contra la nieve, vibrando de tensión. Sus orejas giraban, siguiendo sonidos que Owen no podía oír. Su respiración era rápida y superficial. Owen pensó en las palabras de Brin, en la impronta y el comportamiento de la manada, en la diferencia entre lo salvaje y lo domesticado. Pensó en Sara, quien habría sabido qué hacer, quien había dedicado su vida a comprender a estas criaturas. Pensó en los artículos de investigación que había dejado, cajas llenas de ellos en el sótano, estudios sobre programas de reintroducción de lobos, análisis de la manada, dinámica, informes sobre conflictos entre lobos y humanos. Cuando los primeros rayos de sol del alba tocaron el cielo, Owen tomó su decisión. Fue a la habitación de Piper y se sentó al borde de su cama. Ella despertó lentamente, con los ojos rojos e hinchados. Antes de que pudiera hablar, Owen la abrazó. «Necesito contarte algo sobre tu madre», dijo en voz baja. Piper se puso rígida en sus brazos, pero no se apartó. Owen respiró hondo. «Cuando estudiaba lobos, me dijo algo una vez. Dijo que amar a un ser salvaje no significa conservarlo. Significa comprender lo que necesita, incluso cuando no eres tú quien lo necesita. Pero As nos necesita», susurró Piper contra su pecho. «Es nuestro». Owen sintió un nudo en la garganta. Aún así, forzó las palabras. «No lo es, cariño. Es un lobo. Y esos otros lobos de ahí fuera son su verdadera familia. Regresaron por él. Entonces, ¿por qué lo dejaron en la nieve?». La pregunta que Owen se había estado haciendo toda la noche. Había formulado teorías, ninguna de ellas reconfortante. La dinámica de la manada era compleja. Tal vez As había estado enfermo y lo habían abandonado para salvar al resto. Tal vez era el más pequeño y no podía seguir el ritmo. Tal vez había sido una prueba, una forma de fortalecer la manada eliminando a los débiles. O tal vez, y este era el pensamiento que mantenía a Owen despierto, tal vez lo habían estado protegiendo de algo más, de lo que fuera que le hubiera causado esas dos heridas precisas, de un peligro que Owen aún no comprendía.
No lo sé, dijo Owen con sinceridad. Pero ahora está sano, fuerte. Y el doctor Caldwell dijo que podía ir a un lugar donde estaría con otros lobos, donde estaría a salvo y lo cuidarían. Incluso mientras lo decía, Owen sintió la mentira. Asno sería feliz en una instalación. Se había acostumbrado al calor, a las comidas regulares y al cariño infinito de Piper. Ponerlo en una jaula sería una crueldad en sí misma. Piper se apartó, con el rostro surcado de arrugas. Demasiado mayor para sus 9 años. Podríamos quedárnoslo. Vivimos lejos de otras personas. Tenemos tierra. Podría quedarse. Y cuando crezca, cuando sus instintos se agudicen. Owen le tocó la mejilla. ¿Y si lastima a alguien? ¿Piper? ¿Y si te lastima a ti? Los ojos de su hija se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. No lo hará. Lo conozco, papá. Sé que no lo hará. Owen deseó poder creerle. Deseó poder creer que el amor era suficiente para superar la biología y el instinto. Pero había visto cómo admiraba a Brin con cansancio y una agresión apenas contenida. Había visto cómo el lobo seguía el rastro a través de las ventanas con una concentración depredadora. Había oído ese profundo gruñido que no sonaba para nada como el de una mascota. Llamaron a la puerta a las 7:45. Owen abrió y encontró a Brin en el porche. 2 personas más la flanqueaban. Un hombre y una mujer con chaquetas de la Agencia de Protección de la Vida Silvestre. Tenían una jaula de transporte en la camioneta detrás de ellos. Profesionales, eficientes, listos para llevarse a As y cerrar este capítulo. Señor Fletcher, lo saludó Brin. Sus ojos lo recorrieron, entrando en la cabaña, escrutando. Espero que haya tenido tiempo de... Se detuvo. Owen se giró para seguir su mirada. El pasillo estaba vacío. La puerta de Piper estaba abierta. La puerta trasera era un reguero de nieve. A Owen se le heló la sangre. Empujó a Brin y corrió por la cabaña. Las botas resbalaban sobre la madera. Atravesó la cocina, salió por la puerta trasera, hacia la blanca mañana. Las huellas se alejaban. De la cabaña. Pequeñas huellas de botas y huellas de patas más grandes, una al lado de la otra, dirigiéndose hacia la arboleda. La respiración de Owen se entrecortaba mientras corría tras ellas, sabiendo vagamente que Brin y su equipo lo seguían. Las huellas se adentraban en el bosque, serpenteando entre pinos cargados de nieve. Owen se abrió paso entre la maleza, las ramas azotándole la cara, llamando a Piper. Los encontró en un claro a 1/4 de milla de la cabaña. Piper estaba sentada en la nieve con As pegada a ella. Alrededor de ellos, en un círculo irregular, se encontraban 5 lobos adultos. Eran enormes, fácilmente el doble del tamaño de As, con espesos pelajes de invierno y ojos que no mostraban rastro de miedo o incertidumbre. El más grande, un macho con hocico canoso, estaba justo frente a Piper. Sus labios se tensaron en un gruñido silencioso. Owen se quedó paralizado. Detrás de él, oyó que Brin y su equipo se detenían. Nadie se movía. La escena era un cuadro. La niña y el joven lobo rodeados por la manada. La luz de la mañana filtrándose entre las ramas. El aliento visible en el aire frío. As jadeaba. Un sonido de angustia que rompió el silencio. Le lamió la cara a Piper. Luego miró al macho alfa. Volvió a mirar a Piper, dividido entre 2 mundos. Piper, Owen dijo, manteniendo la calma. A pesar del terror que le atenazaba el pecho, no te muevas. Quédate muy quieta. El rostro de su hija estaba empapado de lágrimas, mocos y besos de lobo. Me estoy despidiendo, papá. Como lo habría hecho mamá. El macho alfa se acercó un paso más, bajando la cabeza para olfatear a Piper. La mano de Owen. Buscó la pistola que Brin había insistido en que llevara. Brin le agarró la muñeca, negando con la cabeza bruscamente.
Si disparas, la manada atacará. Quédate quieta. Su voz era apenas un susurro, pero imponía una autoridad absoluta. Owen observó impotente cómo el lobo alfa olfateaba a su hija de la cabeza a los pies. Piper no se movió. No se movió. Incluso parecía respirar. As permaneció pegado a ella, con la mirada fija en el alfa, cada línea de su cuerpo sumisa. Esta era la jerarquía de la manada. El alfa decidiendo si Piper era una amenaza, parte de la manada o presa. Owen sintió que su corazón latía con tanta fuerza que su visión se nublaba. El macho alfa se irguió y miró a As. Luego, deliberadamente, el lobo se giró y se alejó. No huía, simplemente se marchaba. Los demás lobos lo siguieron, fundiéndose con los árboles. Como humo. Todos menos una hembra más pequeña de pelaje grisáceo, que se detuvo en la arboleda y miró hacia atrás. Emitió un sonido, algo entre un ladrido y un aullido. Todo el cuerpo de As se tensó. Los brazos de Piper se estrecharon alrededor del joven lobo. Está bien, susurró contra su pelaje. Puedes irte. Estaré bien. Pero su voz se quebró en la última palabra. As gimió de nuevo, presionándose con más fuerza contra ella. La loba aulló una vez más y luego desapareció entre los árboles. Durante un largo momento, no pasó nada. As se quedó paralizado contra Piper, dividido entre el instinto y el apego. Owen podía ver al lobo temblar, podía ver la guerra que se libraba en ese pequeño cuerpo. La parte que había aprendido a amar las mantas y las caricias en la barriga, y dormir junto a un humano cálido. Y la parte que reconocía a los de su especie, que oía la llamada de la manada, y del territorio, y de los lugares salvajes. Lentamente, As se separó de Piper. Le lamió la cara una vez más, gimió, y luego se giró hacia los árboles. Dio 3 pasos, se detuvo, miró a Piper con esos ojos amarillos que la habían vigilado durante 2 meses. Owen vio el momento exacto en que el lobo tomó su decisión. Las orejas de As se aplanaron, su cola se metió entre las patas y corrió. No hacia los árboles, sino de vuelta a Piper, presionándola con tanta fuerza que ella cayó hacia atrás en la nieve. No, jadeó Brin. Oh, no. Owen no lo entendió al principio. Entonces lo oyó. El aullido de varios lobos a lo lejos, pero sin llamar. ¡Alerta! La loba irrumpió de nuevo. En el claro, moviéndose con rapidez. Agarró a As por el cuello y lo arrastró hacia los árboles. El joven lobo chilló y forcejeó, pero ella le doblaba el tamaño y estaba decidida. Lo arrastró al bosque, y lo último que Owen vio fueron los ojos amarillos de As, muy abiertos y asustados, desapareciendo entre las sombras. El grito de Piper destrozó la mañana. Intentó correr tras ellos, pero Owen la atrapó, atrayéndola contra su pecho. Luchó con una fuerza sorprendente, sollozando el nombre de As, suplicándole a Owen que la soltara. Owen la sujetó con fuerza, presionando su rostro contra su cabello, con sus propias lágrimas calientes contra sus frías mejillas. Brin y su equipo permanecieron en silencio, respetando el momento, o tal vez simplemente sin saber qué hacer con un dolor tan intenso. Cuando Piper finalmente dejó de luchar, Owen aflojó su agarre. Se desplomó contra él, sin fuerzas por el agotamiento. A lo lejos, podía oír a los lobos moverse por el bosque. Sus aullidos eran diferentes ahora. No eran advertencias, sino algo más. Celebración, tal vez. Oh, alivio. La manada estaba completa de nuevo. Brin se acercó con cuidado. Señor Fletcher, deberíamos volver a la cabaña. No es seguro aquí fuera. Owen asintió aturdido. Alzó a Piper. Ya era demasiado grande para cargarla, pero el trauma la hacía sentir pequeña de nuevo.
y siguió a Brin de vuelta entre los árboles. Nadie habló. Los únicos sonidos eran el crujido de las botas en la nieve y los sollozos entrecortados de Piper. En la cabaña, el equipo de Brin recogió su equipo. La jaula de transporte volvió a la camioneta. Ya no la necesitaban. Brin se quedó un rato en el porche, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, su aliento empañando el aire matutino. Owen estaba de pie en la puerta, con Piper aferrada a su costado. «Lo siento», dijo Brin en voz baja. «Sé que no ayuda. Pero lo estoy haciendo». Owen logró asentir. Se sentía vacío, despojado de todo excepto del peso del dolor de su hija. Brin vaciló, luego continuó. «Por si sirve de algo, lo que acaba de pasar, que la manada volviera por él. Aceptándolo incluso después de haber estado con humanos. Eso es raro. Muy raro. La mayoría de los lobos criados a mano nunca logran integrarse con éxito en manadas salvajes. Tienes suerte». No lo parecía. La voz de Piper sonaba amortiguada contra el costado de Owen. Parecía asustado. La expresión de Brin se suavizó. Lo estaba. El cambio siempre da miedo. Pero la hembra que volvió por él, probablemente era su madre. No se rindió con él. Incluso después de que la manada lo dejara, lo vigiló. Y cuando fue lo suficientemente fuerte, lo trajo a casa. Owen pensó en las huellas que había visto alrededor de la cabaña durante las últimas semanas, las formas que se movían en la línea de árboles, la forma en que se quedaba mirando el bosque durante horas. La manada no había abandonado a As. Habían estado esperando, vigilando para asegurarse de que sobreviviera, de que se hiciera fuerte, de que los humanos que lo cuidaban no fueran una amenaza. Y cuando llegó el momento, habían venido a reclamar lo suyo. ¿Estará bien?, preguntó Piper en voz tan baja que Owen casi no la oyó. Brin se agachó a la altura de Piper. «Sí, creo que sí. Ahora tiene su manada. Le enseñarán a cazar, a sobrevivir a los inviernos, a ser un lobo, y se acordará de ti. Los lobos tienen una memoria excelente. Conservará lo que le enseñaste». Le había infundido bondad, seguridad y amor en su nueva vida. Fue una mentira piadosa, y Owen la amó por ello. Ambos sabían que As olvidaría, que el instinto y la supervivencia se impondrían al afecto humano. Pero Piper necesitaba creer que su tiempo con As había importado, que el amor que le había brindado no había desaparecido en el bosque con él. Después de que Brin se marchara, Owen y Piper se sentaron en el sofá, envueltos en mantas, mirando el espacio vacío donde había estado la cama de As. La cabaña se sentía demasiado silenciosa sin el sonido de las garras sobre la madera, sin los suaves resoplidos y gemidos que se habían convertido en su música de fondo. La respiración de Piper finalmente se normalizó mientras se dormía apoyada en el hombro de Owen, agotada por el dolor. Owen permaneció despierto, observando la luz moverse por el suelo. Pensó en Sarah, en cómo había estudiado a los lobos durante toda su vida adulta, pero nunca había intentado tener uno. Como había comprendido ella el límite entre la observación y la posesión, entre amar algo y necesitar poseerlo. Pensó en la investigación que ella había dejado atrás, todos esos documentos sobre animales salvajes y el daño que los humanos causaban al intentar domesticarlos. 3 días después, Owen trabajaba en su escritorio cuando Piper lo llamó desde la sala. Su voz contenía algo que no había escuchado desde que se fue. No era entusiasmo, exactamente, sino una esperanza tenue que le oprimió el pecho. Fue a buscarla. Estaba de pie junto a la ventana, con la nariz pegada al cristal. Owen siguió su mirada hacia la arboleda, apenas visible bajo la luz del atardecer. Se movían formas. Lobos. Owen contó 6, tal vez 7. Estaban jugando, persiguiéndose, unos a otros, revolcándose en la nieve, simulando peleas. Mientras Owen observaba, uno se separó de la manada, más pequeño que los demás, con pelaje gris oscuro, moviéndose con una
Gracia que se alejaba de la de un cachorro y se acercaba a la de un depredador. Se detuvo al borde del claro, con sus ojos amarillos fijos en la cabaña. La mano de Piper encontró a Owens. Se quedaron juntos, observando al joven lobo. Las orejas de se alzaron, concentrándose en ellos. Su cola se movió levemente, con timidez, como si no estuviera seguro de si aún estaba permitido. Entonces, una de las lobas adultas, probablemente la madre de ladró. La miró. Luego volvió a mirar la cabaña. Incluso desde esa distancia, Owen pudo ver el conflicto en el lenguaje corporal del lobo. Continúa, susurró Piper. Al cristal. Está bien. Ve a jugar. Como si la hubiera oído, se giró y volvió corriendo a la manada. Lo recibieron con suaves mordiscos y meneos de cola, integrando de nuevo a su juego. Durante un minuto más, jugaron en la arboleda, lo suficientemente cerca para que Owen y Piper vieran, pero lo suficientemente lejos para mantener el límite. Luego, como grupo, se fundieron. De nuevo en el bosque. ¿Está contento? Piper dijo que no era una pregunta. Owen le apretó la mano. Sí, creo que sí. Durante las semanas siguientes, vieron a la manada ocasionalmente, a veces solo movimiento en el borde del claro. A veces formas definidas, que se detenían a mirar la cabaña antes de desaparecer. Una vez, Owen salió a buscar leña y encontró el muslo de un ciervo en el porche, recién muerto, aún caliente. Lo entendió por lo que era, un regalo o tal vez un mensaje. Nos acordamos de ti. Cuidaste de los nuestros. Owen dejó la carne en el bosque, sin querer animar a los lobos a acercarse, pero sintiéndose absurdamente conmovido por el gesto. Piper empezó a hablar más de su madre, del dolor que había parecido insuperable, pero que poco a poco se estaba convirtiendo en algo que podía sobrellevar. Owen encontró los trabajos de investigación de Sarah, y los leyó de principio a fin, aprendiendo sobre las criaturas que habían compartido brevemente su hogar. Aprendió sobre las estructuras de las manadas y las estrategias de caza, y cómo los lobos se emparejan de por vida y lloran a sus muertos. Aprendió que los lobos no eran ni los villanos que pintaban los rancheros, ni los nobles salvajes que romantizaban los conservacionistas. Eran simplemente animales salvajes que intentaban sobrevivir en un mundo que había pasado siglos intentando exterminarlos. Una tarde a finales de marzo, cuando la nieve por fin empezó a derretirse, Brin llamó. Quería saber cómo estabais, dijo. Ver cómo os encuentráis. Owen miró a Piper, que estaba leyendo en el sofá, con uno de los libros de Sarah sobre lobos abierto en su regazo. Estamos bien, mejor, de hecho. Y el lobo, Owen sonrió. Vemos a la manada. A veces. Está creciendo, haciéndose grande. Parece haberse integrado bien. Hubo una pausa en la línea. Eso es bueno. Muy bueno. Señor Fletcher, quiero que sepa. Lo que hizo. Dejarlo ir fue la decisión correcta. Difícil, pero correcta. Yo no lo dejé ir, dijo Owen, sorprendiéndose a sí mismo con sus palabras. Su manada vino. Y lo rescató. Simplemente no me interpuse. Otra pausa. Esta vez más larga. Eso es aún mejor, dijo Brin en voz baja. Eso es exactamente lo que tu esposa habría hecho. Después de colgar, Owen se quedó pensando. En eso. Sarah había dedicado su vida a estudiar a los lobos, a comprenderlos, a abogar por su protección. Habría sabido desde el primer momento que era habría llamado a Brin inmediatamente, habría seguido el protocolo al pie de la letra, pero también habría comprendido por qué si no lo hubiera hecho, lo habría perdonado por elegir la curación de Piper en lugar del protocolo. La primavera dio paso al verano y la manada siguió su camino. Owen oía aullidos a veces a lo lejos, pero los lobos ya no aparecían en la arboleda.
Habían regresado a su territorio, a sus migraciones estacionales, a su vida salvaje. As ya estaría casi adulto, calculó Owen, aprendiendo a cazar, a desenvolverse en la política de la manada, a ser la criatura que estaba destinado a ser en lugar de la mascota en la que casi se había convertido. Un día, Piper preguntó si podían adoptar un perro de verdad, especificó, del refugio del pueblo, un animal destinado a ser domesticado, que no los abandonara para irse a la naturaleza. Owen dijo que sí. Adoptaron un mestizo llamado Biscuit, parte labrador, parte otra cosa, puro entusiasmo y orejas caídas. Ladraba constantemente, se perseguía la cola y dormía a los pies de la cama de Piper sin despertar el instinto de supervivencia de Owen. Era perfecto, pero a veces, en las noches tranquilas, cuando el viento venía del norte, lo oían. Un aullido lejano que resonaba por el valle, y Piper interrumpía lo que estuviera haciendo, inclinando la cabeza para escuchar. Biscuit se tapaba las orejas, curioso, pero sin sentir ninguna necesidad imperiosa de oírlo. Y Owen se preguntaba si una de esas voces pertenecía a As. Si el joven lobo alguna vez miraba hacia el sur y recordaba la cálida cabaña, a la niña que lo había querido. El breve instante en que lo salvaje y lo doméstico habían coexistido. Una noche de agosto, Owen salió a asegurar una contraventana suelta. La luna estaba llena, tiñéndolo todo de un azul plateado. Mientras trabajaba, un movimiento llamó su atención. Junto a los árboles, de pie bajo un rayo de luna, había un lobo, grande ahora, casi adulto, con un pelaje gris oscuro y ojos que reflejaban la luz como monedas. Owen contuvo el aliento. El lobo lo observó durante un largo rato, completamente inmóvil. Entonces se giró, mostrando el patrón distintivo. En su hombro, pelaje más claro en forma de media luna, del que Owen recordaba haber lavado sangre meses atrás. «As», susurró Owen. Las orejas del lobo se movieron hacia él, reconociendo el nombre, pero no se acercó. Simplemente se quedó allí, un recordatorio viviente de la decisión que habían tomado, del amor que habían aprendido a dejar ir. Entonces, desde lo más profundo del bosque, llegó un aullido. As levantó la cabeza. Respondió al llamado, con una voz más grave, más fuerte, inconfundiblemente de lobo. Era un sonido de pertenencia, de encontrar su lugar en el mundo. Cuando los ecos se desvanecieron, As miró a Owen por última vez. Una emoción indefinible pasó entre ellos. No arrepentimiento, no anhelo, sino quizás reconocimiento. La certeza de que ambos habían hecho lo que tenían que hacer. Que a veces el amor significa dejar ir. Que las criaturas salvajes se pertenecen a sí mismas, no a nosotros. Entonces As se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, y Owen se quedó de pie bajo la luz de la luna, con el eco del aullido de los lobos resonando en sus oídos y la certeza de que algunos rescates no terminan con la retención, sino con la liberación, no con la posesión, sino con la libertad. Regresó adentro, donde Piper dormía con Biscuit acurrucado a sus pies, donde la vida había encontrado una nueva normalidad. Y por la mañana, cuando Piper le preguntó si había oído a los lobos la noche anterior, Owen respondió que sí. Dijo que creía que As los había estado llamando, diciéndoles que estaba vivo y bien, y que estaba justo donde debía estar. Piper sonrió, triste pero resignada, y Owen se dio cuenta de que ambos habían aprendido la misma dura lección, que amar algo no significa retenerlo, que a veces la mayor bondad es comprender lo que un ser realmente necesita, incluso cuando esa necesidad no te incluye. Que los seres salvajes, por mucho que los ames, son salvajes por una razón. Afuera, el verano de Wyoming se extendía infinito y dorado. En algún lugar de esas montañas, un lobo joven corría con su manada, cazando, jugando y aprendiendo el antiguo lenguaje de su especie. Y en una cabaña al borde de la naturaleza salvaje,
Un padre y su hija vivían sus vidas, transformados para siempre por la criatura a la que habían salvado y luego liberado. El círculo se había cerrado. La historia había terminado. Pero no del todo. Porque cada vez que oían aullidos en el viento, cada vez que vislumbraban movimiento entre los árboles, cada vez que Piper se detenía a escuchar algo que Owen no podía oír, seguían conectados. Seguían siendo parte de la historia de un lobo llamado As que les enseñó que el amor y la naturaleza salvaje podían coexistir, pero solo si se comprendía la diferencia entre ambos. Solo si se era lo suficientemente valiente como para dejar